¿Qué piensa, profesor Curi, usted cuando se señala que existe un derecho penal chileno? Y en caso afirmativo, ¿por qué lo cree? ¿O solo estamos en presencia de una transpolación de doctrinas y prácticas extranjeras? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, yo no soy tan pesimista como era mi querido amigo, desgraciadamente muerto en circunstancias muy trágicas, Alfonso Reyes, el ex presidente de la Corte Suprema de Colombia. Alfonso decía que los sudamericanos andábamos siempre a la penúltima moda. Yo creo que no es para tanto, pero ciertamente el derecho penal que hemos desarrollado en Chile no es un derecho penal originario de nuestro país. Nuestro país había avanzado, había progresado mucho en materia de desarrollo del derecho penal. Vinieron los tiempos malos, se produjo una dictadura en este país y una parte importante de nuestros juristas más connotados de la época, gente como Sergio Politov, como Juan Bustos, como Álvaro Bunste, tuvieron que abandonar el país. Y entonces se produjo realmente una pérdida de continuidad, una solución de continuidad en el desarrollo del derecho penal chileno. Permanecimos algunos trabajando, pero la verdad es que el gran impulso que se había producido en los años 60 se perdió. Ahora yo siento que se está produciendo un renacimiento. Hay gente joven como Juan Pablo Mañalich, como es Jean-Pierre Matos, María Cecilia Ramírez y otra serie de gente que andan por ahí en los finales de la treintena, y que creo que están aproximándose a lo que sería un derecho penal chileno. ¿Usted ha trabajado el tema del error en materia penal y en especial el error de prohibición? ¿Qué es el error de prohibición y cuál es su aplicación en la praxis judicial chilena? ¿Qué es el error de prohibición? Es una pregunta extremadamente técnica y complicada. En general, yo les enseño a mis alumnos de la manera más sencilla posible que hay un error de prohibición cuando el sujeto cree que en general su conducta es permitida. Por ejemplo, piensa que mandar a comprar escobillones el alcalde al supermercadito de su mujer es una cosa que no está prohibida. Porque el artículo 240 del Código Penal lo conoce muy poca gente, ¿no? También ocurre que a veces la persona puede pensar que está favorecida por una causal de justificación que no existe. Y hay otros casos que son mucho más discutidos, como es el caso del error del sujeto que cree que lo favorece una causal de justificación que sí existe, pero que en realidad en el caso concreto no concurre en sus presupuestos de hecho. Yo hice aceptar, digamos, casi estos tres casos de error de prohibición en la Corte y la Corte estuvo disponible para aplicar lo que se llama la teoría de la culpabilidad, o sea, en el sentido de que cuando un sujeto está en error de prohibición, pero tenía la posibilidad de salir de él, es decir, cuando está en un error de prohibición vencible, su conducta sigue siendo dolosa, pero su pena puede ser atenuada. Y cuando en cambio el error de prohibición es invencible del todo, entonces el sujeto puede ser exculpado y quedar impune. En el último caso, en el caso de los errores sobre los presupuestos, de hecho, una causal de justificación, yo discutí, conversé con mis colegas y en definitiva resolvimos aplicar lo que se llama la teoría moderada de la culpabilidad. En esos casos era un error de prohibición, pero se lo trataba como un error de tipo. Entonces, si el error era vencible, el sujeto podía ser castigado a título de culpa. Y esa fue, yo creo, la solución que prevaleció en el ámbito de la Corte y que creo que ahora ha seguido siendo aplicada. ¿Cree que el derecho penal como disciplina
con base científica es verdaderamente aplicado en el ámbito de la reforma procesal penal instaurada desde el año 2000 en nuestro país? ¿Con la reforma ha mejorado el debate doctrinario y de contenido sobre materias penales? Yo creo que sí, pero creo que eso ha sido limitado por el hecho de que el Código Penal es un código muy antiguo, tiene 150 años prácticamente, y entonces es, como lo expliqué alguna vez a un periodista de la televisión, esto es como poner vino nuevo en odres viejas, que según el Evangelio no era muy satisfactorio. En realidad hay una dificultad con la acomodación de las normas penales muy anticuadas a un sistema procesal que es bastante más moderno y que ha dificultado un poco lo que se aplica del derecho penal sea más elaborado. Sin embargo, pienso que se han hecho progresos considerables. El juicio oral que permite, digamos, un enfrentamiento de los abogados, de las partes ahí en el curso mismo de la audiencia, evidentemente obliga a una preparación más cuidadosa de los temas, y eso a su vez se traduce en una mejor exposición de los criterios que imperan en el ámbito científico en el derecho penal. ¿Qué autores lo han influenciado en su pensamiento penal y en la filosofía de esta, sobre todo en su manera de enfocar la disciplina que practica? He sabido que usted admira el pensamiento de Wittgenstein. Efectivamente, yo admiro a Wittgenstein. Pero mi formación filosófica es un poco más anticuada. Yo tengo una influencia muy fuerte de Immanuel Kant. En el ámbito en el cual yo invoco el nombre de Wittgenstein es especialmente en el ámbito de la determinación de la libertad. Creo con él que la causalidad es la superstición. Es una superstición. Ahora, en el aspecto penal, probablemente la influencia que fue más fuerte en mi formación es la de Hans Welser, un gran jurista alemán, probablemente una de las figuras más luminosas del siglo pasado en materia de derecho penal. Y posteriormente yo tuve un contacto personal y y por lo tanto ejerció alguna influencia personal, incluso sobre mí, Reinhard Maurach, otro de los profesores alemanes, y más tarde Klaus Roxin, con el cual hemos tenido ocasión de compartir cuando él ha venido a Chile, él ha venido varias veces a Chile. Y él es un jurista muy claro, muy diáfano, y ha sido muy importante en el desarrollo del derecho penal de los últimos 3 decenios, diría yo. ¿Cree que la teoría del delito se encuentra vigente en materia penal? ¿Y por qué? ¿La teoría del delito no ha sido sobrepasada por el normativismo en su aproximación al fenómeno delictivo? A ver, es curiosa la pregunta. Yo verdaderamente pienso que está igualmente